Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Reitero nuevamente, criterios de evaluación, 40% examen, 40% plataforma y 20% proyecto, ¿vale? Bien, vamos a hablar de lo que es los antecedentes históricos de las empresas, así como es el origen y el concepto de cómo surgieron. Ya saben, es importante que suban sus tareas a plataforma porque ahora ya valen 40%, ¿ok? Bien, igual si hay dudas, comentarios, pues es importante que me los hagan llegar por medio del grupo, ya saben, o de manera individual, ¿va? Bien, nos dice aquí cuál es el objetivo que ustedes estudien esta materia como futuros administradores, o la importancia es que ustedes como estudiantes comprendan el origen histórico, es decir, desde que las empresas existen hasta la evolución de las actividades económicas y el concepto total de lo que es una empresa, identificando principalmente pues lo que es la importancia de la sociedad y la administración de manera actual. El concepto, ¿qué será la empresa? La empresa se define como una organización integrada por personas, por recursos materiales, recursos financieros, recursos tecnológicos, que tiene como finalidad producir servicios para poder satisfacer las necesidades y obtener beneficios económicos, ¿va? Bien, nos dice que en una explicación más sencilla, la empresa pues es la que coordina el trabajo, el dinero, los materiales y los conocimientos. En este caso, ¿para qué? Pues para poder ofrecer productos o servicios a la sociedad. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en ejemplos actuales, lo que es una cafetería, un hospital, una tienda en línea, una fábrica automotriz o una universidad privada, ¿vale? El origen o el concepto de dónde surge esta parte es de la etimología de la palabra empresa. Surge de la empresa, proviene del italiano impresa, que significa emprender, iniciar una actividad, llevar a cabo un proyecto, o posteriormente pues el concepto de evolucionado hasta poder representar organizaciones económicas más o mucho más complejas. Tenemos lo que son los antecedentes históricos de la empresa, desde la comunidad primitiva, cómo surgen, qué características tenía. No tenía como tal el nombre de una empresa, ¿verdad? Pero el ser humano que hacía vivía de la caza, de la pesca y de la recolección. No existían como tal las empresas, pero el trabajo era colectivo, es decir, se producía únicamente para poder sobrevivir. En el ejemplo, pues los grupos que compartían alimentos, compartían herramientas y la relación que había con la empresa. Aquí surge lo que es la división del trabajo. ¿Debo o debe operar con exactitud y con sencillez? Claro, porque debe de ser exacta, debe de ser fiable, por lo que tiene que manejarse con total rigurosidad. Al mismo tiempo, debe de presentar resultados de manera comprensible y sencilla, ofreciendo información financiera e información no financiera, es decir, su utilidad no se restringe a lo estrictamente monetario. Esta obtención de recursos o de la organización dentro de la información contable es o parte de la rama de la contabilidad, que quiere decir que cumple con el propósito de poder obtener, de poder organizar, de poder analizar y presentar de un modo comprensible la información contable de una organización. El cuidado de los activos de la empresa, que quiere decir que contribuye al resguardo de los capitales de la organización, así como la disminución y la depreciación de los activos. El derecho romano incluía lo que era el llamado contrato de sociedad, donde sin embargo las sociedades en la realidad no diferenciaban lo que era el personal de lo empresarial. El auge del comercio proporcionó esta aparición de compañías más complejas necesarias para poderlas llevar a cabo. Con el desarrollo del capitalismo también vino el de las formas más asociadas a la parte empresarial, aunque siguieron existiendo las empresas individuales o formas solidarias con socios. Apreciaron o aprendieron lo que eran las sociedades colectivas, que quiere decir la responsabilidad limitada, la responsabilidad anónima y entre ellas los socios que arriesgaban el capital invertido, ¿sale? La importancia de las empresas hoy en la sociedad, claro que sí, tienen una gran importancia, porque ¿qué hacen? Generan empleos, ¿vale? Por ejemplo, pues la zona industrial que están construyendo de Plata en Villa de Santepec, pues es una importancia o es parte importante de la creación de nuevas empresas, porque están generando empleos, ¿sale? Satisfacer las necesidades de su comunidad, impulsar la economía, promover la innovación y finalmente contribuir
al desarrollo social, ¿va? Ejemplo 1, en una panadería, el antes que era una producción artesanal o una producción manual, el ahora la producción es automatizada y es en distribución masiva. Antes se llevaba un proceso para hacer 10, 15 bolillos. Hoy lo hemos podido ver cuando vamos a un Soriana, a una bodega horrera, los hornos tan grandes y el número o cantidad de charolas o de panes o de bolillos que ingresan para poder salir, ¿no? Es decir, una automatización y distribución masiva, ¿sale? Ejemplo 2 del comercio, los mercados locales. Antes, ¿no? Había mercados locales. Hoy tenemos tiendas en línea y hay hasta ventas de manera internacional, ¿no? ¿Qué sucede cuando pedimos a veces algo en Mercado Libre, ¿no? Te dice, llega en tantos días porque es una compra internacional, ¿no? Cuando antes, pues los mercados estaban instalados de manera, pues, activa o de manera, vamos, fija, ¿no? Hoy tenemos hasta mercados sobre ruedas, ¿no? O sea, definitivamente es donde nos hemos percatado que esta introducción a las empresas, pues, ha generado demasiados o demasiada importancia. Ahí está el ejemplo de la panadería, perdón, se me había pasado ponerlo. Tenemos ahí el ejemplo de la panadería, tenemos el ejemplo, les decía yo, de los mercados, ¿vale? Bien, retomando un poquito lo de los antecedentes, decíamos que ha habido una evolución cronológica. ¿Por qué? Porque esta parte se ha convertido de manera fundacional y de manera operativa. Es decir, ha dado creación a nuevos fundadores o nuevas empresas que en el momento, pues ahorita están en proceso o en desarrollo, ¿no? Les comentaba, aquí en Zona de Plata, pues vamos a tener próximamente un Amazon, ya tenemos un Mercado Libre, entonces son creaciones o innovaciones. Por ahí veía unos letreros yo de que va a entrar igual Castores, entonces son empresas pues reconocidas que obviamente que están buscando entrar y contribuir a la sociedad. ¿Para qué? Pues para generar empleos. La parte importante o los componentes claves de los antecedentes primeramente nos habla de una fundación, es decir, la fecha exacta, el nombre de quien creó la empresa y el contexto económico inicial. ¿Por qué? Porque muchas veces se inicia con un giro y a lo largo o al proceso o al trayecto se incrementan otros giros o se cambia de giro, ¿no? Por eso es importante dentro de estos puntos claves de lo que son los antecedentes, principalmente una fundación, conocer la motivación, es decir, la necesidad, por qué lo creé, cuál era la idea del negocio inicial y qué es lo que tenemos ahora, ¿no? O qué hemos ido haciendo a lo largo del proceso, ¿dónde entra eso en la evolución? ¿Qué cambios he hecho? ¿Qué transformaciones tecnológicas he tenido? ¿He tenido alguna expansión de infraestructura o sigo teniendo los mismos desarrollos de hace 20, 30 años, ¿no? Un lanzamiento que nos habla de una introducción cronológica de los productos, cómo es que llegaron o cómo empezamos a crear, ¿no? A lo mejor antes nada más hacíamos, no sé, pantalones y hoy hacemos pantalones, shorts, blusa y faldas, ¿no? Hemos crecido, ¿sale? ¿Cuáles son las funciones principales de la organización? Conocer la identidad corporativa, es decir, construirla desde una cultura interna y con valores, ¿vale? Una credibilidad comercial, que es una aportación o una solidez institucional a través de quién, pues de inversionistas, de bancos o de clientes para poder llevarla a su desarrollo, ¿vale? Esa es como la parte primordial, porque muchas veces, no sé, en algún momento hemos chocado o hemos tenido la oportunidad de platicar con pequeños emprendedores en algunas prácticas, en este caso los alumnos que pues obviamente tienen prácticas y pues nos damos cuenta que los negocios inician a veces como pues así como de la nada, ¿no? O sea, así como que no creímos que fuera a pegar, pero pegó, ¿no?
Por ahí yo veía a un compañero que hace algunos cuatris se graduó, fue mi alumno y pues hoy su emprendimiento o su proyecto que hizo en clase sigue funcionando, ¿no? Y hay veces que pues no creemos en que vaya a pasar, ¿no? Bien, decíamos que surge desde una raíz etimológica, pues sí. Tenemos un concepto legal, hablábamos de la evolución histórica, cómo ha sido a lo largo de la empresa. Pues hace algunos años, en la antigüedad, pues las primeras estructuras de los negocios surgieron hace unos 300 años, en lo que es, o 3000 años aproximadamente, yo creo, en la India y en China, donde con estructuras similares a las de las sociedades individuales de hoy, empezaron a crear obviamente el trabajo donde predominaba que el esclavo, ¿no? Estamos hablando de la época de la esclavitud, donde no se le daba como cierta importancia o no tenía cierta credibilidad, o vamos, esta persona que trabajaba como esclavo pues carecía de muchos derechos, ¿no? Entramos a la Edad Media y el feudalismo, donde predominaban pequeñas empresas artesanales que la mayoría eran de carácter familiar y que eran organizadas obviamente por una simple producción muy local y muy limitada, es decir, pequeñas, ¿sale? Luego llegamos a lo que es el mercantilismo, que donde ya traemos obviamente, esto surge a partir más o menos como del descubrimiento de América, donde surgen grandes empresas, en este caso comerciales, ¿no? Que buscaban pues impulsar lo que era la acumulación de metales preciosos, lo que era el comercio internacional. Estamos hablando de la época del mercantilismo. Luego llega la revolución industrial, donde ya empiezan a aparecer obviamente las primeras máquinas de vapor, que transforman obviamente los talleres artesanales en fábricas. Es donde se empiezan a crear las primeras fábricas, dando lugar a lo que eran las empresas o las pequeñas empresas industriales modernas que hacían producciones en qué, en masa. Luego viene el capitalismo y el capitalismo, perdón, financiero, donde aquí ya las empresas empiezan a evolucionar y empiezan a tomar decisiones financieras aumentando la necesidad del capital, dando lugar en este caso a las sociedades anónimas. Por ahí en alguna materia ya han de haber cursado, o si no es que la van a cursar, los tipos de sociedades que tenemos. Estamos hablando del derecho mercantil: sociedades anónimas, sociedades cooperativas, sociedades en comandita, sociedades de responsabilidad limitada. Entonces ahí es donde empieza a surgir ahora sí ya los nombres o los tipos de sociedades que tenemos hoy en la actualidad. Esta historia empresarial, obviamente, pues a partir de la revolución industrial fue la parte que nos ayudó a incorporarnos y a crear lo que era ya la industria textil. En este caso, principalmente, se empezaron a crear las primeras redes ferroviarias, es decir, los primeros trenes, ¿no? Donde se iba a transportar la maquila para la creación o la industria textil, ¿sale? Obviamente, pues hoy en la actualidad ya las empresas ya no se llaman empresas, como las llaman corporativos, ¿no? ¿Por qué corporativos? Porque pues obviamente ya es un nombre o una formación institucional diferente, donde ahora sí ya tenemos diferentes puestos, tenemos un organigrama, tenemos diferentes perfiles, ¿vale? El desarrollo empresarial en México tuvo un fuerte impulso más o menos a finales del siglo XIX, con la construcción, les reitero, de las vías férreas, donde obviamente la minería y la industria textil fue la parte de la transformación que nos ayudó a nosotros. Estamos hablando de la época del Porfiriato, donde había un gran capital extranjero y empieza lo que es la industrialización moderna, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente es el auge que nos abre o nos da pauta a que empecemos a crear o empezar a conocer las primeras empresas. Bueno, fábricas, se les llamaba fábricas, ¿no? Hoy se llaman corporativos, ¿vale? La evolución histórica de las empresas, pues en respuesta o fue creada esta evolución o surgió a través de la necesidad humana, ¿no? Estas transformaciones económicas, sociales y tecnológicas tienen una influencia muy directa
en nuevos descubrimientos, porque obviamente surgen los descubrimientos científicos y los tecnológicos, no como hoy en la actualidad, pero de acuerdo a las necesidades es cuando se empieza a crear. Las etapas de la evolución histórica de la empresa, pues principalmente el primero, lo que fue el concepto del capital restringido y las mercancías, ¿no? Antes, ¿cómo se hacía? Pues a través de un trueque o de un intercambio con algo diferente. Aparece el dinero, empieza a surgir lo que es el dinero y obviamente el valor que se le da a este dinero, ¿sale? ¿Qué es el concepto general de empresa? Pues es una persona jurídica colectiva, es decir, de un derecho privado, donde la historia de las primeras sociedades se constituye a través de este proceso. Habla también de la parte, nos habla también un poquito de México bajo el poder de los colonizadores, ¿no? Por ahí eso lo vimos en una clase de historia, donde pues nos hablaban de la economía que tenía América Latina, cómo se encontraban sometidos. En ese entonces hablamos unas diapositivas atrás de lo que era la esclavitud, ¿no? Que eran políticas monopolísticas, donde hablábamos de mono, un grupo, o políticas fiscales injustas, donde obviamente había pues esclavitud, había obviamente maltrato, ¿no? Hoy es totalmente diferente, surge el desarrollo económico después en México, donde surge la primera guerra de independencia, ¿no? Donde obviamente se acompaña de una reorganización radical con una estructura socioeconómica para nuestro país, posicionándonos obviamente de tierras, de desarrollos lentos de economía, de crecimientos dentro del comercio exterior, de la inversión extranjera, de la creación del primer banco de crédito para poder financiar las industrias nacionales, ¿vale? A fines del siglo XIX y siglo XX, pues surge el desarrollo industrial donde predomina la actividad minera, ¿no? En este caso, por ahí, pues los que han tenido oportunidad de ir al Real del Monte, pues era la actividad principal de hace muchísimos años, ¿no? Por eso surge el paste, porque obviamente solamente se comunicaban o su única labor era la actividad minera, ¿sale? Luego viene el desarrollo de la industria metalúrgica y de la industria de la transformación, donde especialmente empiezan, decíamos, a generarse o a crear empresas textiles, la construcción de las vías férreas y obviamente damos auge o chance de que el capital extranjero forme parte de nuestras ramas económicas, ¿vale? La industrialización en México pues es una etapa muy de la evolución económica, a través de la cual surgen las primeras sustituciones de importación, es decir, un desarrollo con inflación que estamos hablando más o menos entre 1935 y 1956, el desarrollo obviamente de estabilizador del 57 aprox al 70, luego surge el auge del petróleo y la crisis de la primera deuda que tiene México, que estamos hablando entre los años 70 al 82, y de la estabilización de ajustes y cambios estructurales, donde ya hay una reestructuración y un poco de estabilización. Estamos hablando del 82 aproximadamente a 1999, ¿no? Donde surgen estos programas de estabilización y de crisis financiera. Luego viene la década de los 70, donde este tipo de empresas se consideran marginales dentro del proceso de desarrollo y existe una gran masa de pequeñas empresas con una producción de bajo valor agregado. Obviamente son la base del empleo formal y del empleo informal, ¿va? Surge la primera crisis macroeconómica, donde las pymes mostraron su primera fortaleza. ¿Qué son las pymes? Pequeñas y medianas empresas. Son aquellas pues que obviamente inician o crean sus operaciones, pero son muy pequeñas aún. Para poder potenciar estas estructuras empresariales es necesario obviamente apoyarse de una institución financiera porque son pequeñitas, ¿no? Digamos que no son emprendedoras, pero tampoco es un monstruo de empresa, ¿va?
De acuerdo a su forma de creación, pues una empresa puede existir bajo la forma de empresa individual, es decir, que puede ser nada más por una sola persona o como sociedad anónima, ¿no? Esta es la forma más común de que una empresa pueda estar actualizada en algunas cosas y su principal característica es que los socios solamente aportan un poquito del capital, respondiendo obviamente a lo aportado, ¿no? Es lo único donde pueden tomar decisiones a la parte proporcional que aportaron. También puede tratarse de una sociedad de responsabilidad limitada, lo que les platicaba, que ya lo van a ver más adelante, que obviamente pues, son pequeñas y medianas empresas. Obviamente la mayoría son cooperativas. ¿Por qué? Porque todos los miembros tienen los mismos derechos o las mismas obligaciones. No sé si en algún momento han escuchado hablar de Grupo Pascual. Grupo Pascual es una empresa grande, reconocida, pero es una sociedad cooperativa. ¿Qué quiere decir? Que todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Retomando un poquito los antecedentes históricos, se podría decir que la primera empresa pues es el núcleo familiar, es decir, la familia donde vamos nosotros a desarrollarnos, a crear esos bienes, pero la mayoría de las empresas siempre surge de un negocio familiar. Obviamente esto sucede a través de obtener un bien común entre ambos, buscando satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? ¿Qué sucede? Pues a veces el papá, el hermano, el cuñado son las primeras personas o son las partes fundadoras de estas empresas. ¿Cómo surgen los primeros comerciantes? Bueno, los primeros comerciantes tienen un registro al menos pues desde la cultura occidental, como les mencionaba. Por ahí hablando de los fenicios, que les decía yo, cultura general, clases de historia, eran grandes estrategas en el comercio marítimo, ¿sale? Ellos eran a través de barcos, porque eran establecidos obviamente para poder facilitar, o para ellos era más fácil poder transportar su mercancía. Estaban ubicados estratégicamente entre Egipto y Asiria. Desde ahí, pues obviamente surgen los primeros conquistadores comerciales del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque hacían largos viajes por el mar, llevando madera, llevando textiles de colores llamativos, jarras de oro, entre otras cosas, ¿no? Sus viajes no se limitaban a llevar únicamente productos a un sitio y volver a casa, ¿no? Eran intermediarios de mercancía. ¿Qué quiere decir? Llevaban productos a un sitio, se cargaban en otros, cargaban otros nuevos y cambiaban el destino hasta regresar donde habían iniciado, ¿va? Así parecido como los tianguis, ¿no? Pero antes se les llamaba comercio marítimo o comercio mediterráneo, ¿sale? Obviamente el éxito comercial de ellos radicó en los aspectos principalmente en el dominio de la navegación y en el desinterés de poder conquistar al pueblo, porque eran grandes militares los que les interesaba poder comerciar con ellos. Obviamente después de que surge este grupo, obviamente empiezan a los arameos, que en algún momento también por ahí los escucharon. Ellos transportaban mercancía por tierra. Los fenicios lo hacían por mar y los arameos lo hacían por tierra, ¿sale? Las primeras empresas también fueron conocidas y constituidas bajo parámetros de lo que conocemos hoy como el Estado romano, ¿sale? ¿Por qué? Porque el Estado romano, hagan de cuenta que era un municipio, así como ver una persona jurídica independiente, capaz de poseer bienes y de poder contraer obligaciones. ¿Hacia quién? Hacia empresas constituidas, ¿no? Remontándonos un poco más al pasado, pues el derecho romano se define como la primera empresa, la unión de los hijos o una herencia, ¿no? El Imperio Romano fue muy grande, ¿no? La segunda empresa fue conocida como la necesidad del intercambio de bienes y la tercera pues ya es de forma más formal, ¿no? Ya más existente. ¿Por qué? Porque ya surgen, ya hay normas, ya hay reglas, ¿no? Ya en este caso pues es un poquito diferente, perdón. Pero bien, esta evolución hoy en la actualidad, desde la época remota y primitiva, las empresas han constituido y evolucionado a través de la historia. Platicábamos o mencionaba hace rato el mercantilismo, lo que es el capitalismo industrial, donde se inició, decíamos, la revolución industrial. Las empresas dejaron de ser unidades comerciales para convertirse, decíamos, en industrias o centros de producción, ¿sale? Las primeras empresas que surgieron del capitalismo, que no se les olvide, pregunta de examen, son las textiles y obviamente a través de ¿qué? De las máquinas y de la época de la revolución maquinaria, ¿vale?
Después, obviamente, ¿cuál es el tercer producto? Pues el petróleo, que también es parte importante de nosotros, ¿sale? En esta etapa evolutiva dentro de las empresas, pues se provocó que las empresas de manera artesana pudieran ir perdiendo un poquito más de flujo y de su capital. ¿Por qué? Porque obviamente hoy las máquinas en la actualidad hacen infinidad de cosas, ¿no? Ya nos hemos percatado que incluso ya hasta hay tiendas o cajas de autocobro, ya no necesitas que alguien lo haga, ¿no? Estamos siendo sustituidos por lo que es una máquina para poder realizar la labor que antes se requería de manos, ¿no? De humano. Con el crecimiento de las empresas industriales, pues empezó a nacer obviamente la empresa, ¿sale? O lo que conocemos como empresarios. Este crecimiento tuvo su evolución y obviamente hoy en día es la parte importante o fundamental de la economía, ¿sale? En la actualidad las empresas pues es un gran engranaje muy complejo que separa claramente lo que es la figura del empresario con lo que es el de la empresa. ¿Por qué? Porque cada uno coordina sus actividades de manera diferente. Las grandes empresas, pues decíamos, por ejemplo, Amazon, lo que es la parte de los vehículos, Toyota, Coca-Cola, Grupo Bimbo. Ellos son grandes empresas porque obviamente están a nivel internacional. Las pequeñas pymes o las pymes pues de una cafetería local cerca de tu casa, una agencia de diseño gráfico, una tienda de ropita de boutique, esas son pymes porque son pequeñas empresas que apenas empiezan. Y tenemos mini empresas, que la mini empresa pues es un punto de venta de comida en un mercado local, puede ser el que yo ofrezca alimentos preparados a gente, el que yo tenga un negocio de artesanías en línea, el que yo me dedique a dar cursos de matemáticas, de idiomas. Esas son mini empresas, ¿vale? ¿Por qué? Porque apenas están iniciando.
Bien, podríamos decir entonces que en conclusión las empresas no surgieron de manera repentina, sino que son el resultado de la evolución histórica de las actividades económicas y sociales del ser humano, desde el trueque hasta hoy en la actualidad las empresas digitales, la organización del trabajo y la administración que pues han sido fundamentales para el desarrollo económico y mundial, ¿vale? Cualquier duda, cualquier comentario, pues les agradezco mucho su tiempo y que pasen una excelente noche. Gracias.